Seguimos informando en Notimundo a la carta, 13:33. Está con nosotros el coronel Juan Zapata, director general del ECU 911, para hablar del perjuicio al ECU 911 por los daños causados a las cámaras de vigilancia de la institución durante las protestas y también cómo se desarrolló el trabajo dentro del ECU durante esos días. Juan Zapata, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, Gisela, la invitación. Un saludo cariñoso a quienes nos escuchan. Entiendo que durante los días de manifestación, de protestas, durante estos días terroríficos que vivimos en la capital, el ECU 911 se convirtió como en la central de mando para toda la organización en todo el país, ¿no? Bueno, como ustedes saben, la naturaleza del Servicio Integrado de Seguridad de ECU 911 es articular a las emergencias. Y obviamente esta era una emergencia que, si bien es cierto, no teníamos antecedentes históricos por los niveles de violencia y por todo lo que se dio, obviamente que es nuestro trabajo generar la articulación con todas las instituciones, pero sobre todo orientado exactamente a la articulación de emergencias en 5 frentes, ¿no? Que es seguridad ciudadana, gestión de riesgos, gestión de movilidad, gestión sanitaria, tránsito, movilidad y respuestas municipales. Y obviamente que la herramienta fundamental para esto es la videovigilancia, eso lo dice la ley. Y tuvieron muchos daños en eso, ¿no? Tuvimos lastimosamente muchísimos daños, de los cuales nos hemos ¿Cuántas sentido... cámaras o a cuánto asume este daño que se hizo al ECU 911? Bueno, daños en cámaras tenemos 80, pero en 36 cámaras sí hay un daño total, porque en algunos de los casos inclusive se llevaron hasta los domos y no podemos, ya no podemos recuperar esos sistemas. En los otros, porque la estrategia era dejarnos ciegos, ¿no? Entonces utilizaban cualquier sistema, como por ejemplo nos pintaban las cámaras, nos colocaban fundas de basura negras o hojas o también sacos de yute. Eso tiene una connotación especial, ¿no? Sí. Porque a ver, o sea, si tú no vas a delinquir, no tapas una cámara, ¿no? Exacto. Si estás protestando pacíficamente por tus derechos legítimos, no tapas una cámara porque te importa un comino que te vea la cámara porque estás en tu derecho. Pero si vas a delinquir, obviamente que procedes a tapar una cámara. En lo absoluto, ese es un razonamiento que creo que es solamente básico. Sentido común. Ajá. Definitivamente, lo que a nosotros sí nos llama la atención, querida Gisela, es lo planificado que estuvo el tema de atacar las cámaras, porque especialmente el día 12, que fue el día que más complicación tuvimos, porque si hacemos un análisis de antecedentes, el día 3 tuvimos la mayor cantidad de concentraciones, con 293. Le sigue el día 9 con 272 y el día 12, pese a que tuvimos 220 concentraciones, fue el día más violento, porque fueron los días en donde se desarrollaron justamente el tema de la Contraloría, de Teleamazonas, del comercio, de los vehículos policiales, militares, inclusive también la retención de un funcionario del ECU 911 en Macas, pero sobre todo también el daño a las cámaras. Y estas cámaras, a mí me sale muy raro el entender cómo estos ciudadanos tenían winchas, tenían plumas y tenían canastillas. Para subirse hasta donde están las cámaras, para dañarlas. Hasta las cámaras, porque era imposible, porque si nosotros, ustedes pueden observar las imágenes, trataban de con piedras desde abajo tratar de llegar a las cámaras, les fue muy imposible. ¿Y fue posible identificar a estas personas el momento que dañaban la cámara o estaban totalmente cubiertos en las caras? Nosotros hemos puesto la denuncia el día miércoles ya en la Fiscalía, la denuncia penal por sabotaje. Y nosotros hemos adjuntado todos los videos al estar ya esto dentro de un proceso de investigación. Obviamente que tenemos que tener mucho cuidado en la información que nosotros entreguemos, pero estamos dando todos los argumentos y todas las facilidades para que la Administración de Justicia tenga la posibilidad de identificar a estos ciudadanos. Pero ¿usted cree que va a ser posible? O sea, físicamente sí se les puede identificar con las imágenes. Estoy convencido y tengo mucha confianza en la Administración de Justicia que se va a dar con aquellos, porque no hay crimen perfecto. Si bien es cierto, algunas vehículos de este transporte pesado tapaban sus placas para que no se las pueda identificar. Ese es otro argumento de que si es que yo salgo a hacer algo ilegal, obviamente tengo que esconder mi identidad. Pero lo que ellos no saben es que hay logos que a través de la tecnología, y por eso me siento orgulloso del servicio al que represento ahora, nuestro equipo pudo hacer una maniobra tecnológica en donde sí se puede identificar la cooperativa a la que corresponde y serán con el ellos. logo de la cooperativa y el número. En lugares en donde eso te digo, no taparon absolutamente todo, tapaban lo más evidente, pero no se dieron cuenta que nosotros podíamos hacer acercamientos y se logra determinar. Y estas personas
personas. Serán los que tengan que decirle a la Fiscalía el por qué colaboraron con estos grupos de vándalos para romper nuestras cámaras. Porque además ahí no solo hay el delito, obviamente, de violentar el bien público, sino también ahí hay un delito porque atentaron contra la vida de los ecuatorianos que podían haber estado necesitando una urgencia, una ambulancia, los bomberos. Es decir, el momento que tú atacas al 911, pierde el Estado la capacidad de brindar ayuda. Y eso es gravísimo. Gisela, ese es un buen razonamiento y quiero que la ciudadanía lo tenga claro. La cámara de Gualo, por ejemplo, que fue una de las que efectivamente salvaron vidas cuando unas personas querían suicidarse, y fue esa cámara que generó una labor tan fundamental, porque lo más sublime del ser humano es salvar vidas. A esa cámara la destruyeron. Entonces la gente no se dan cuenta que lo que acaban de decir, o sea, nos cegaron puntos en donde se estaban generando delitos, en donde nosotros podíamos evitar otras circunstancias mayores, y esa era la intencionalidad. Entonces, nuestro trabajo es articular emergencias. El tema de las ambulancias me parece... tengo una trayectoria larga. Yo en la policía estuve 25 años, en la Secretaría 5 años. Tuve que enfrentar muchísimos eventos naturales, antrópicos, pero nunca pude enfrentar eventos como estos con tal violencia y agresividad. No, es la primera vez que yo veo que 36 ambulancias fueron apedreadas, ¿no? Es la primera vez que veo que motobombas que iban a los auxilios fueron apedreados. O sea, en guerra inclusive se respeta a los organismos de socorro. Totalmente. Cuando la Cruz Roja tuvo que pagar, ni en Siria la Cruz Roja ha dejado de trabajar, y aquí tuvo que dejar porque su seguridad estaba en riesgo. Estaba en riesgo, o sea, iban con banderas blancas, por Dios. O sea, ¿a quién se le ocurre esto? Creo que tiene que pasar a la historia negra del país, pero tiene que ser sancionado. Así es. Y justamente, ¿cuál sería la sanción para estas personas? ¿Cuál sería el delito? ¿Cómo podemos tipificar en la ley el acto de no permitir que justamente el ECU pueda brindar la ayuda necesaria, ambulancias, policía, bomberos, porque justamente dañaban la tecnología? Y no olvidemos, Gisela, que estábamos en estado de excepción, que eso obviamente complica más todavía el tema legal para estas personas. Nosotros hemos colocado la denuncia por sabotaje, ¿no? Ahí ya será la Administración de Justicia que determine las responsabilidades, y esperemos que eso se lo haga, y estamos seguros y convencidos que así será. Pero sobre todo, entender de que para nosotros se complicó también nuestra labor, complicaron la labor de atender emergencias. Y yo les he dicho, si bien es cierto, nosotros actuamos en actos vandálicos y de violencia, efectivamente porque el estado de excepción y creo que la Administración de Justicia requiere ese tema. Como director les aseguro a toda la ciudadanía que el servicio integrado jamás hará el seguimiento o digamos hará la captura de pantalla de un ecuatoriano, de un líder, de alguien que basado en el ordenamiento legal haga una justa protesta. Eso lo damos por asegurado. Pero no podíamos ser nosotros cómplices de actos de vandalismo y no graficar esas cosas. Así que yo creo que eso, si es que la Administración de Justicia lo requiere, además que nosotros ya entregamos videos en nuestro caso, pues estaremos prestos a entregarse. No, pero es importante por la seguridad ciudadana. Esta gente que estaba infiltrada o no, pero que estaba dentro de las marchas cometiendo delitos, haciendo actos vandálicos e impidiendo que pasen las ambulancias, que pasen medicamentos. Estas personas tienen que irse a la cárcel por seguridad de todos los ecuatorianos. Gisela, no pueden seguir en la calle. Así es, yo les decía una cosa, y a la gente que nos escucha, solo pónganse un minuto en los zapatos de aquel ciudadano que tenía un papá, un hermano, una hija, un esposo con situación de salud delicada y que tenía que ser transportado desde diferentes lugares hacia Quito y que no lo podía hacer. Esa gente nos llamaba de manera desesperada. Y nosotros tuvimos que hacer 22 viajes aeromédicos y tengo que agradecerle públicamente al Cuerpo de Bomberos, a la policía, que sus helicópteros funcionaron para estos temas, y al Ministerio de Salud, que generaron la coordinación de fichas, y a nuestros funcionarios, porque la desesperación de esos caballeros, donde la vida de su familiar estaba pendiendo de un hilo, que estaba, un minuto era la diferencia entre la vida y la muerte, era terrible. Entonces, esas cosas no se la ven. Claro, ¿y cómo se desarrolló el trabajo dentro del ECU durante esos días? Yo me imagino que he hecho muchos reportajes sobre los chicos que trabajan ahí, cómo manejan la información, porque eso no es que cualquier persona, tiene que estar muy preparados para recibir una llamada de emergencia, tratar de justamente dirigirla hacia los organismos de ayuda. Estaba todo tan bloqueado
Debe haber sido frustrante durísimo. y realmente desesperante estar ahí. Desesperante, porque nosotros mirábamos todo lo que ocurría a nivel nacional y sobre todo observar cómo, por ejemplo, los bomberos de Cayambe con el herido tenían que ser transbordos pasándose por encima de los árboles, y a lo mejor teníamos miedo de que esa ambulancia después sea apedreada sin entender que adentro va un ser humano que necesita ser salvado y que no tiene la culpa de estos temas, por favor. Entonces a nosotros se nos complicó mucho, y por eso es que yo tengo que agradecer a todos quienes articularon este tipo de emergencias, además que nos tocó ampliar las emergencias y los integrantes al ECU, porque aquí ya viene el tema de por ejemplo, los 95 convoys que se tuvo que articular para que lleguen los productos de primera necesidad, el gas y el combustible a diferentes ciudades que estaban prácticamente cercadas, el tema de hacer traslados aeromédicos de oxígeno y de sangre, que ya muchos hospitales iban quedando desabastecidos. Esas cosas no se lo miran desde Además atrás. que es un gasto económico extra grandísimo. Por supuesto, y que nosotros tenemos que entender que eso, si nos llega a tiempo, hay personas que van a morir. Fue tremendamente complejo, creo que nuestra gente trabajó bajo niveles de estrés absolutamente grandes, primera vez que participa en un escenario de estos, pero creo que el ECU estuvo a la altura de las circunstancias, y creo que ahora ¿Cómo evalúa ahora justamente todo el trabajo que se realizó? ¿Cómo lo evaluaría usted? Con mucha satisfacción, mi querida Gisela, ¿Sí? porque hubo gente administrativa, por ejemplo, que no tenía por qué estar en el tema operativo, pero llegó al ECU caminando en bicicleta y dijo: aquí estoy para poder colaborarles, porque estábamos rebasados. 471,000 llamadas tuvimos en estos 10 días, que es más, cerca del 30% más de las llamadas normales, y que estábamos atendiendo desesperaciones de la gente de las urbanizaciones que se sentían amenazadas, que se van a ingresar a sus urbanizaciones, gente que necesitaba una ambulancia. Y en cierta forma también cómo coordinas con los organismos que tampoco pueden hacer llegar. nada porque están o bloqueados o retenidos, secuestrados o simplemente están tratando de paliar otras situaciones en la ciudad, ¿no? Exacto, entonces era muy complicado hacer nuestro trabajo, pero lo importante es que se logró salvar muchísimas vidas con las circunstancias que teníamos, pero sobre todo debe entender la gente que se articulan emergencias en donde un minuto es fundamental entre la vida de un ser humano, y esa es la labor fundamental. Yo me siento muy orgulloso, Gisela, de nuestros funcionarios, muy agradecido con todas las instituciones articuladas, pero ojalá nunca se vuelva a repetir este escenario. Hay lecciones aprendidas. Estamos empezando a mejorar nuestros protocolos, porque este escenario era imposible, porque siempre el ECU nació con un tema de articulación, pero jamás quien creó y organizó el ECU pensó que esto de podía que nos pasar, van a romper cámaras, de que nos van a romper patrulleros, de que nos van a quemar camiones. ¿Cuál es la lección aprendida? La lección aprendida, yo creo que es, por ejemplo, los ECUs todo el tema de la información, generación de respaldos, que lo estamos haciendo. Y eso es fundamental. Generación de respaldos. De respaldos visuales, obviamente que nos puedan servir en estos temas, y vuelvo a insistir, que fueron temas delictivos, cuya naturaleza nos permite. Siempre ha tenido la capacidad de respaldar con imágenes sí, muchos Gisela, hechos. pero ¿qué pasaría si a alguien se le ocurre atacar una instalación del ECU? Nosotros tuvimos 4 tomas de ECUs a nivel nacional, en Macas, en Ibarra, en Riobamba y en Ambato. Afortunadamente, el buen accionar de nuestros jefes locales en el diálogo, de hacerles entender que el ECU está para el servicio de las emergencias, la gente entendió y se retiró, pero nosotros ya no podíamos operar desde ese ECU y teníamos que enrutar hacia otra ciudad para que cojan las emergencias de esa ciudad desde otro punto, que nuestros planes de contingencia, que actuaron como un relojito. O sea, nunca se cayeron el tema ni la plataforma de emergencias, nunca se cayó. Y eso es digno de resaltar en nuestros funcionarios. Tenemos una capacidad tecnológica impresionante y sobre todo una capacidad humana impresionante. Gente que tuvo que dormir en colchones en las salas de crisis porque el ECU no podía parar ningún momento del día, porque nosotros también, además, no sabíamos qué va a pasar en la madrugada, qué va a pasar en la noche, y nuestra gente tenía que inclusive dormirse en sus propios sillones y estar atento a lo que vaya a ocurrir, obviamente con turnos, porque también incluso no todos podían llegar, 312 horas, exacto, porque a lo mejor cuando una persona tiene que ir a un establecimiento o a X y no llega, la causa es no pude llegar nomás, pero ¿cómo justifica una persona que tiene la responsabilidad de receptar emergencias
en un momento crítico como el que vivimos. Entonces, vuelvo a insistir y perdón que vuelvo a reiterar mi felicitación, mi agradecimiento a nuestros funcionarios del ECU. Creo que estuvieron a la altura de las circunstancias. No, y qué bueno, me alegra mucho y saber, es un respaldo para la ciudadanía, saber que así puede funcionar una institución que es tan importante para el desarrollo de la seguridad del país. Pero este resguardo de la información que se logra con las cámaras del ECU, ¿cómo la van a proteger para que un evento así no pueda dañarlas nuevamente? Bueno, mi querida Gisela, hay muchas formas técnicas. Obviamente por seguridad mismo no quisiera hacerlo público, pero quiero que la ciudadanía sepa que todos los respaldos del ECU o todas las grabaciones o todos los materiales van a tener un respaldo que no necesariamente tienen que estar en el lugar. Ahora con la tecnología es muy sencillo. Porque sí da un poquito de preocupación que la Contraloría le hayan hecho lo que le hicieron. Claro. Entonces, todo eso, pero yo estoy seguro y creo que el Ecuador entero sabe la función y la naturaleza del ECU, y creo que debemos todos convertirnos en guardianes de esas instalaciones, en guardianes de esa tarea maravillosa que lo único que hace es lo más sublime que tiene el ser humano, que es salvar vidas. En eso no me cansaré de insistir. Ahora, todos estos videos que ustedes han enviado a la Fiscalía justamente para sustentar la denuncia del vandalismo que se registró a través en la ciudad y también al ECU 911, ¿cuántos videos son los que han presentado? Bueno, nosotros hemos presentado especialmente los que tienen relación con nuestras cámaras, ¿no? Entonces es un material bastante extenso, pero vuelvo a insistir, ya está en materia de investigación, y espero que eso sea un aporte fundamental para la justicia y que se dé con los responsables, porque vuelvo a insistir, jamás se generó digamos, por ejemplo, una marcha indígena que iba, digamos, respetando el ordenamiento jurídico, que nosotros tengamos que estar encima de eso, no en lo absoluto. Hay que respetar al ser humano. No, pero sí aquellos que destruyeron las cámaras, que las taparon o las pintaron para cometer sus actos delictivos y que nadie los vea. Y no tanto eso, gente que quemó patrulleros, que quemó vehículos de Fuerzas Armadas, asaltos igualmente. 100 vehículos de las Fuerzas Armadas fueron completamente destruidos. Mucho daño, y sobre todo a hacer un llamado ya a recuperar la institucionalidad, que es fundamental. Muchas veces con cabeza caliente la gente no entiende lo que hizo, por ejemplo, instituciones como Policía y Fuerzas Armadas, que se la jugaron, ¿no? Sí. Mira lo que dicen internacionalmente, ¿por qué Policía y Fuerzas Armadas estuvieron desarmadas, ¿no? Aquí hubo un respeto, a veces se puede satanizar muchas cosas, eso será materia de conversación, pero miran, ustedes han dicho cuánta gente retenida, y sobre todo cómo manejaron la crisis en esos sentidos. Y bueno, pero como me alegra que haya paz. Ahora que pasaron los hechos, ahora que estamos en calma y que lo podemos pensar de buena manera, yo creo que es importante y es básico que sí, que como decíamos, ¿no? Que logremos reconciliarnos, pero que esa reconciliación y esa paz que estamos buscando no implique impunidad, porque no podemos permitirlo en ninguno de los ámbitos. Quienes secuestraron, quienes robaron, quienes dañaron el bien público, el bien privado, todas esas personas tienen que estar en la cárcel por la seguridad de nosotros mismos. No pueden seguir en las calles. Así es, Gisela, nosotros que vivimos, digamos, donde las papas queman y vimos esto más directamente, creo que tenemos un sentido de indignación, de impotencia. Me duele porque uno ama esta ciudad que le ha acogido tantos años, y ver cómo con combos rompían nuestras calles, nuestras aceras, cómo con los árboles les bajaban con cuerdas de una manera... Y los sacaban de raíz. Los sacaban de raíz. A uno le duele eso. Esa gente no puede estar en la calle. No. Es imposible. No puede ser parte de nuestra sociedad. Podemos justificar esto bajo ningún punto. Tienen que ir presos, porque nos duele nuestra ciudad, nos duele nuestro país, da impotencia, da indignación. Bomberos que hacen su tarea maravillosa, pedrados, heridos, golpeados. Militares sacados la ropa, desnudos, vejados. Porque, mire, todos somos ecuatorianos, nos diferencia solamente un uniforme. La violencia y los heridos tenemos que solidarizarnos de donde vengan. Pero no puede ser posible, mire, esos temas de voladores a través de tubos con direccionamiento, y mira, para hacer daño a un hermano ecuatoriano. Y esperemos que cuando ya la justicia haga uso de esos videos que el ECU les ha brindado para identificar a los delincuentes que estaban en las marchas, también nos lo dé a la prensa, porque para publicarlos, porque esa historia hay que recordarla. No podemos olvidar el terror que vivimos. Así es, mi querida Gisela, Dios quiera. Yo confío mucho en el profesionalismo de la Administración de Justicia, de la Fiscalía, de los jueces y sobre todo de la Policía Nacional. Sé que tarde o temprano estas personas que generaron tanto pánico y tanto dolor y tanta indignación
estarán donde deben estar. Muchísimas gracias a Juan Zapata, director general del ECU 911, por habernos acompañado. Gracias, Gisela, la invitación. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.